buenas tardes a todos, que Dios les bendiga grandemente. Hoy quisiera compartir con ustedes una palabra que el Señor traerá bendición sobre cada uno de ustedes. Sé que Dios está trabajando con su iglesia en medio de los tiempos y con cada vida en particular. Es por eso que la Escritura dice que nosotros llevamos las marcas. Las marcas son un testimonio del proceso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como siervos de Dios no estamos exentos a pruebas, a tribulaciones o aflicciones. Jesucristo mismo nos los dijo. Pero esas marcas y esa revelación que está trayendo Dios a nuestra vida está haciendo de nosotros hombres de Dios. La Escritura está lleno de pasajes, pero tú y yo también en este tiempo somos personas que dan testimonio de que Dios sigue trabajando en las vidas y en los corazones. Es por eso que Gálatas 6:17 nos dice: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando esta palabra, diciendo que él traía los estigmas, la palabra griega para marcas o evidencias que se denota en nuestro cuerpo. Sí, el apóstol Pablo había pasado un sinnúmero de pruebas, de tribulaciones por causa del Evangelio. Y él mismo nos muestra a través de las cartas paulinas cuáles son sus estigmas. Algunos eran visibles, algunos eran internos y algunos eran espirituales. La Escritura también nos menciona en Hechos capítulo 9 que él era un perseguidor de la iglesia, pero Dios se le apareció en el camino a Damasco. Y en 2 de Corintios nos habla que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esa experiencia, esa marca lo cambió para siempre. Y yo sé que tú y yo hemos tenido experiencias con Dios. El apóstol Pablo nos dice que fue llevado, no sabe si en carne o en espíritu, pero fue llevado al cielo. La pregunta es, ¿qué experiencia has vivido tú? ¿Alguna visión? ¿Algún sueño? ¿Alguna revelación? Seguramente las personas, si se lo cuentan, no te creerán, porque es algo personal, es algo íntimo, es algo de espíritu a espíritu que Dios quiere transmitir ese mensaje a tu vida, a tu corazón, pero siempre trae resultados. El apóstol Pablo, después de eso, nunca más fue el mismo. No solo las experiencias espirituales, como el sueño de Jacob, también los estigmas, las marcas, pues él había sido flagelado muchas veces, apedreado, arrastrado, había naufragado, y todas esas marcas estaban en su cuerpo. Cuántas heridas. Sí, yo sé que cada uno de nosotros tiene heridas, marcas, a lo mejor en algún accidente, en alguna situación de tu niñez, tienes una cicatriz y esas sanan después de algún tiempo, a lo mejor en una cirugía. Pero quiero decirte que hay otras que por más que pase el tiempo no van a sanar. Se necesita decisión, se necesita el perdón, se necesita la reflexión. El apóstol Pablo tenía las marcas físicas para evidenciar que él era un siervo de Jesucristo. No todas las marcas se ven como la del apóstol Pablo, pero hay otras que llevan años en sanar. A veces por causa de esas marcas es que nosotros actuamos así. Por causa de esas marcas nosotros pensamos así. Es lo que le pasó a Jonás. En el libro que lleva su nombre, dice la Escritura que Dios le habló a ese profeta y le dijo: yo quiero que vayas a predicarle a Nínive. Parece que le dijo: no quiero que vayas, porque hizo lo contrario. Él ya tenía una concesión, él ya tenía una forma de pensar, él ya tenía una idiosincrasia con respecto a Nínive. Él creía y él pensaba que merecían morir. No sé cuál había sido su marca que hacía que odiase a ese pueblo. Pero si de él dependiese que se salvase, él no estaba dispuesto a colaborar. Él tenía una marca.
Jonás huyó. Todos sabemos que Jonás fue rebelde, pero Dios no lo expuso. Sabemos de su escrito, sabemos de su libro. Jesucristo menciona que la señal de Jonás era la señal o el estigma que se le iba a dar a los fariseos o a la generación perversa. Sabemos que es una historia real. Sabemos que Dios trató en lo oculto. Hay marcas que Dios va a tratar contigo en lo oculto. Si es necesario, dice la Escritura, que preparó un pez. Preparó un gran pez para poder hacer de Jonás una persona que reflexionase, que tenía cierta forma de pensar, pero que eso no iba a limitar a Dios, porque Dios estaba trabajando en oculto. Hay cosas que te han llevado a tomar decisiones, que te has equivocado, y nos hemos equivocado muchas veces, una y otra vez, pero es por nuestra forma de pensar. No creemos que cierta persona se merezca la salvación. No creemos que ciertas personas puedan entrar a nuestro círculo social. No creemos que ciertas personas merezcan nuestra amistad, pero son por las marcas. No sea prejuicioso. Jonás solo tenía que obedecer, pero no lo hizo. Por esa causa, Jonás fue llevado al vientre de un pez. Muchos de nosotros nos encontramos en circunstancias, nos encontramos en tribulaciones, nos encontramos en problemas, en soledad por causa de nuestra propia desobediencia. Las marcas de nuestro corazón han delimitado nuestro progreso. Pero quiero decirte que ahí en lo oculto, Dios había preparado un pez. Jonás 1:17 nos dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días. Sí, Dios ha preparado un gran pez para ti. Si nuestro corazón no se arrepiente, si nuestra vida y nuestra forma prejuiciosa de seguir por causa de las marcas que impiden que nosotros cumplamos nuestro destino, Dios ha preparado una situación. Hermano, Dios no quería que Jonás estuviese en el vientre del pez, pero si era necesario, lo iba a llevar ahí. Dios está trabajando contigo, Dios está trabajando en tu corazón. Cuando la gente solo ve desgracia en ti, cuando la gente no ve potencial en ti, Dios está trabajando en ese vientre para que nosotros reflexionemos, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros reconozcamos que no es nuestra visión. Entendamos que el propósito que tenemos es más grande y es un propósito divino. Y es la oportunidad para reflexionar y ser restaurados. Jonás tuvo que reconocer dentro del vientre del pez. Tuvo que arrepentirse. Fue en ese momento que las marcas del arrepentimiento aparecieron en él. Y aunque salió de ese pez con mala gana, de todos modos en su corazón sabía que había sido marcado por esa promesa que le había hecho al Señor. Yo voy a salir de aquí y cumpliré lo que tú me has mandado. Hermano, Dios está trabajando con tu corazón. Y muchas veces hemos estado dando vueltas en el desierto una y otra vez. O estás en esa situación de soledad, en esa situación de apatía, en esa situación de adicción, de rebeldía muchas veces. ¿Por qué? Porque la vida nos marcó. Quizá algo en tu niñez, algo que aprendiste, una mala experiencia y pensaste que todas las personas son iguales.
Y pensaste que tan pronto se presenta una situación parecida, tú debes actuar a la defensiva, tú tienes que actuar agresivamente, tú tienes que excluirte de todo, tú tienes que apartarte de todo. Y quiero decirte que esa experiencia, esa marca no define tu vida para siempre. Y Dios está trabajando con tu corazón. Sí habrá marcas. Esa marca que hay en tu corazón te llevará a cumplir tu destino. Como seguidores de Cristo, Dios está trabajando en lo oculto. A cada uno de nosotros se ha preparado un gran pez. Para cada uno de nosotros se ha preparado una situación donde estamos escondidos, donde nadie nos ve. Ahí cuando tú lloras en tu habitación, cuando tú lloras en el hospital, cuando tú lloras porque parece que el mundo te ha dado la espalda, es el gran pez que Dios ha preparado, porque ahí es donde Dios quiere que reflexionemos y nos volvamos a Él y entendamos. Yo actúo así por esta marca, pero si nos tenemos que arrepentir, tenemos que hacerlo. Si tenemos que derrumbar fortalezas, tenemos que hacerlo. Hay que derribar murallas, hay que derribar fortalezas que se levantan en contra del propósito y del pensamiento de Dios. Tú no debes limitarte a las marcas traumáticas del pasado y reconocer como Jonás que había un prejuicio. El amor incondicional que Dios tenía sobre esa ciudad era más grande. Pero también el amor tan grande que Dios tenía sobre la vida de Jonás, que no iba a permitir que su trauma lo dejase en ese pez o muriese. No vas a morir en el pez. Dios va a hacer que salgas de ahí. Dios va a hacer que salgas en el poder del Espíritu Santo. Dios no quería humillar a Jonás. Dios no le envió otro profeta. Dios no le envió otra persona. No, quería un encuentro íntimo en las profundidades. En las profundidades de la intimidad con Dios. Ahí donde derramamos nuestro corazón y a veces nos preguntamos ¿por qué nos está pasando esta situación? Muchas veces no tenemos la culpa, muchas veces provocado por nuestra indiferencia, muchas veces provocado por nuestra insensibilidad, muchas veces provocado por causa de esas heridas del corazón. Pero Dios no te va. Todos estos años Dios estuvo trabajando contigo y con tu corazón. Déjame decirte que la especialidad de Dios es trabajar en lo oculto. Ahí donde Dios solo sabe llegar. Por eso la Escritura en los Salmos dice, mi embrión vieron tus ojos. Ahí escribiste cada una de las cosas que yo tenía que hacer y no faltó ninguna. Ahí en las profundidades del vientre, ahí Dios sabía que te convertiría en un hombre, en una mujer de Dios. Sabía que el enemigo querría atacarte, querría traumarte, querría poner marcas y señales en ti, en tu mente, en tus emociones. Pero Dios también había determinado sacarte de ahí. Y muchas de nuestras experiencias solo son para glorificar a Dios. Dios sabe que somos humanos. Dios sabe que muchas veces vamos a flaquear, que somos débiles. Sí, eso le pasó a un hombre llamado Tomás. Había estado con Jesucristo 3 años. Él sabía las escrituras de fuentes cercanas. Jesucristo mismo le había predicado. Había visto la resurrección de los muertos. Había visto sanidades. Había visto cómo Jesús echaba fuera demonios. Había escuchado que él sería muerto, pero que resucitaría. Pero en el tiempo de la prueba, no creyó. Los demás asumieron que Jesucristo había resucitado. Fueron a la cueva, fueron al sepulcro de las mujeres y le avisaron, ha resucitado porque no está, vimos a un ángel. Y Tomás dijo, si yo
no pongo mi dedo, si yo no toco el costado, no voy a creer. Juan 20:27 registra esto. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métala a mi costado. Y no seas más incrédulo, sino creyente. Hermano, necesitamos también ver las marcas. Tú te has estado preguntando, Señor, ¿por qué he pasado pruebas? ¿Por qué he pasado situaciones que a veces no tengo la culpa? Yo he estado buscándote como Tomás. Y Dios le mostró las marcas de evidencia. Y en este tiempo, Jesucristo está a la diestra del Padre orando por la iglesia. Él tiene las marcas en su cuerpo glorificado. Pero en su cuerpo de la iglesia están las marcas de los hijos que han llevado a un pueblo a creer que Dios puede hacerlo posible. Dios puede hacerlo de nuevo. Y las marcas que tú tienes, después que te levantaste de ese fracaso, después que te levantaste de esa pérdida, después de que te levantaste de esa bancarrota, después que te levantaste de este divorcio, después que te levantaste de esa traición, te han dejado marcas en tu corazón, pero el poder de Dios ha estado ahí. Y puedes mostrar como Jesús las marcas, los estigmas de decir, no morí, estoy vivo, estoy fuerte, estoy entero, no por mi fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Las marcas de Jesucristo muestran su gran amor. Él glorificó su cuerpo, pero no se le borraron las marcas. ¿Y sabes por qué? Para mostrarnos como evidencia de su gran amor por la humanidad. Por eso es que después de que pasaste todo lo que pasaste, proceso sobre proceso, solo ha quedado las marcas. Las heridas ya fueron sanadas, pero las marcas no fueron quitadas. Por eso siguen diciendo aquel que fracasó, aquel que era alcohólico, aquel que pasó esa adicción, aquel que pasó ese fracaso, aquel que pasó ese divorcio, sí, pero son las marcas. Ya no eres el mismo. Eres una persona diferente. Eres una persona que tiene las marcas, pero dice, me recuperé. ¿Cómo lo hiciste? Por el gran amor de Cristo, por el gran amor de Dios. Eres una persona diferente. Su amor te revela que Él siempre está trabajando en ti. Y si Él tiene las marcas, sus hijos también experimentarán las marcas. El apóstol Pablo tenía las marcas. Cada uno de los apóstoles fue martirizado y se cuenta en la historia cuáles fueron las marcas. Algunos, como Pedro, fueron crucificados de cabeza. Algunos en forma de X. Algunos, como Tomás, le lanzaron una lanza, traspasó su costado. Había marcas. Tú estás pasando situaciones y quiero decirte que no vas a morir de esa herida. No vas a morir. Vas a vivir y esa marca va a servir de testimonio. Testimonio para glorificar que Dios siempre tuvo un propósito contigo. Cuando Jesucristo resucitó y fue llevado a los cielos, los apóstoles se quedaron temerosos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Hemos pasado un proceso con Jesús, pero Él ya no está. Y en Hechos 2:4 nos dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios ha estado trabajando contigo en lo oculto. Dios te ha dejado marcas para que cuando venga el poder del Espíritu Santo, ahora puedas testificar con poder.
Tu testimonio va a tener un poder sobrenatural para evidenciar que las marcas que están en ti también sanarán a otros, también liberarán a otros, también ayudarán a otros, también aconsejarán a otros, porque el Espíritu de Dios está sobre ti para empoderarte, para capacitarte, para llenarte, para ungirte en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que has estado pasando, todas las marcas, solo son la evidencia de que el Espíritu de Dios ha estado procesándote para que te unja. Y entre mayor sea el proceso, mayor será el nivel de gloria. Pedro siempre hablará de su marca cuando le falló a Jesucristo. Pero él sabe cómo restaurar, por eso restauró a Marcos. El apóstol Pablo dijo: yo tengo las marcas, yo tengo este aguijón de carne. Los hombres de Dios están marcados, pero esas marcas, en lugar de detenerlos, los impulsan a creer que hay el poder de Dios que los está capacitando, los está ayudando, los está cuidando, los está proyectando a su propósito. Así que si tú has pasado situaciones como esa y no has muerto, es porque Dios está trabajando en ti. Ese es tu destino. Habrá pruebas más grandes, habrá dificultades más grandes, pero quiero decirte que Dios no ha terminado contigo. Elías está en una cueva y se escucha un susurro en la cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Sal de la cueva. Y cuando él se pone en la entrada de la cueva, dice que aparece un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Hay un viento fuerte que destroza la peña, pero Dios no estaba en el viento recio. Y cuando menos lo esperaba, un viento apacible vino y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes? Si el fuego hubiese entrado a la cueva, hubiese matado a Elías. El viento hubiese matado a Elías. Pero sé que Dios, en el lugar secreto, cuando estás más débil, cuando estás más alejado, ahí es donde el viento apacible entra. Y sé que Dios está trayendo y está entrando a tu corazón y te dice: yo no te dejaré, no te abandonaré, tengo un propósito contigo, quiero decirte que te voy a sacar de la cueva, quiero decirte que voy a usarte, quiero decirte que nunca he dejado de trabajar contigo, con tu casa, con tu familia, y estoy revelándote que esas marcas tienen un propósito, porque te estoy ungiendo para ser de testimonio a esta región. Se levantará un avivamiento, se levantará un avivamiento tan fuerte, se levanta un avivamiento tan fuerte, que esas marcas servirán de testimonio, sirven de testimonio para que tú puedas ser usado. En las marcas que tengas, ahí es donde tú vas a ser efectivo en la iglesia. En el poder de la sangre de mi Señor Jesucristo. Aquellos que han pasado enfermedad y tienen las marcas del testimonio, quiero decirte que Dios va a usarte en esa área. Ve y ora por los enfermos. Si has salido del cáncer, Dios te dio una marca para que ores por las personas. Es la unción del Espíritu Santo que está sobre ti, sobre tu casa. Si Dios ha puesto una marca que te ha levantado en tu situación financiera, ora, porque Dios va a levantar también personas en las finanzas. Ahí donde Dios te levantó, ahí donde está la marca, tú eres esa evidencia, tú eres ese testimonio. En el nombre de Jesús, hoy oramos que tú sales de la cueva. Hoy oramos que el poder del Espíritu Santo está trayendo y está levantando una nueva generación. Está levantando una generación de hombres de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, se llena del Espíritu Santo ahí donde está. En el nombre de Jesús. Cada marca que está trabajando oculto,
es para no ser humillado. Pero cuando seas sanado, cuando seas ungido, todos podrán ver el resultado, porque tú eres un hombre y una mujer de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, hoy oramos que tú te levantas y que esas marcas sirven de testimonio para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sé lleno de la presencia de Dios ahí. Sé lleno. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Ahí está el Espíritu de Dios sobre tu familia, sobre tu casa. Sé que han estado pasando situaciones en sus familias que parece que han salido fuera de control, pero hay marcas que evidenciarán que tu casa y tú servirán al Señor con todo su corazón. En el nombre de Jesucristo te bendecimos y creemos que eres un hombre de Dios.